el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU se complacen en presentar la serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Muy pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos aquí justamente como dice Amós 4:12. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A continuación, les presentaré el programa preparado por el Ministerio Conéctate a Jesús, gracias a el patrocinio de Seminarios y Tutorías TISU, porque tu vida merece algo mejor. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 1 al 10. Escuchemos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo tan precioso donde leemos la palabra de Dios. Les invito a que busquen en el Nuevo Testamento la carta a los Hebreos. Estamos leyendo la carta a los Hebreos y hoy nos toca leer el capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Repito la cita bíblica, mientras tanto usted busca en el Nuevo Testamento de la Biblia el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo; holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Palabra de Dios. A continuación, tendremos el espacio para orar. Es tiempo de orar. Nuestro Dios, gracias, Señor, por darnos la vida hoy. Gracias por permitirnos estudiar en este tiempo. Oramos, buen Dios, pidiendo su dirección, porque sabemos que el tiempo es corto. Sin embargo, Padre Santo, nuestras obras les hace falta mucho para que el mundo pueda ver esta verdad. Pedimos su dirección para poder cuadrar, Señor, nuestra teoría con nuestros hechos. Gracias por la presencia de su Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Señor, porque como en el caso de la zarza ardiente, no era la zarza la santa, sino su presencia lo que hacía santo el lugar. Gracias, Señor, porque podemos olvidar que Jehová está aquí. Calle toda la tierra delante de él. Oramos, buen Dios, por la salud de mi querida madre, y agradecemos, Dios,
que el peligro ya pasó. Pero rogamos, oh Señor, que la cuides, la protejas, que en ella, como en cada uno de nosotros, tu voluntad sea hecha. Oramos, buen Dios, por la salud de la hermana Nora Santos, de la hermana Ramona, la hermana y la hermana Simón. Rogamos, buen Dios, para que la familia Cruz Brito en Cuba tenga salud. Oramos, Padre Santo, por la salud de la hermana Rosa Palomeque, que hace esfuerzos grandes, Señor, para conectarse diariamente, a pesar de las dolencias. No se queja, sabe que está en tus manos, Señor. Oramos por la hermana Edilma hasta el 24 de diciembre, la hermana Esther en el Chorrillo. Oramos por el grupo Salvación Sin Fronteras en WhatsApp. Oramos por el grupo 24/7, oración 24/7 de nuestro amigo Isaac de Gracia. Oramos, buen Dios, por el grupo de nuestro amigo Marshall en la iglesia Perea. Oramos, Padre Santo, por el ministerio Conéctate Jesús y todo el equipo humano que trabaja detrás del ministerio Conéctate a Jesús. Oramos, buen Dios, cada una de las plataformas de inteligencia artificial que nos ayudan a acelerar la información, de manera que podamos cubrir todo el plan dentro del tiempo programado. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra se cumple cada día. En Jesús. Amén. Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días a todos los amigos. Hemos tenido un interesante servicio de canto con dos himnos. Nuestro himno base, en tu nombre comenzamos. Como siempre, nos recuerdan lo importante que es comenzar con Dios cada mañana. En tu nombre comenzamos. Hoy, nuestra agenda presenta la lectura y análisis homilético del icono número 5 para saber más. Resumen del bloque de los bloques que hemos visto en la semana para reforzar el aprendizaje y conclusión semanal con las frases bombas que hayamos destacado. Hoy, mis queridos hermanos, nuestra lectura bíblica está en Hebreos. Es el corazón del capítulo 10 de Hebreos, el versículo 35. Pero no podemos resaltar el versículo 35 sin tomar en cuenta el contexto, para no sacar el texto de su contexto. Y por ello necesitamos ver todo el capítulo. Y es nuestro estilo mirar el contexto del versículo para no sacarlo no sacar el texto de su contexto. ¿Y qué es el contexto? El contexto son los versículos anteriores y posteriores a la cita que nos ocupa, con un análisis hermenéutico, pero primero el análisis exegético. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuándo
se escribió o cuándo se mandó el mensaje, a quiénes se mandó el mensaje, por qué se les mandó, para qué se les mandó, dónde, dónde se desarrolló la escena, cuál era las condiciones culturales, los conceptos culturales de la época, para entonces poder hacer la hermenéutica, o sea, traer el texto a nuestros días para poder aplicarlo a nosotros. Hoy, no dejando de congregarnos, dice el versículo 35 de Hebreos 10. Dice textualmente, no podéis, perdón, déjame buscar en la pantalla aquí para ver. Dice el versículo, perdón, 25, no sé por qué dije 35. Dice 25, el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este es el texto original. Ahora, como hemos leído todo el capítulo ya, podemos entonces ver qué está pasando alrededor del texto. Cuando nosotros vamos al versículo, los versículos 1 al 25, ¿qué ocurre en los versículos 1 al 25 de Hebreos 10? Según la versión Andrews, nos dice lo siguiente. Dice, Andrews nos habla de la sombra, el versículo 1. El versículo 2 dice conciencia de pecado. El versículo 9 quita lo primero. El versículo 10, en esa voluntad, los versículos 12 al 13, Cristo no es solo sumo sacerdote, sino también Rey Supremo. Versículo 14, hizo perfectos. Versículos 15 al 18, por segunda vez, después de haberlo dicho en el capítulo 8, versículos 8 al 12, se cita a Jeremías 31, 33 al 34. Versículo 18, no hay más ofrenda por el pecado. Versículo 19 al 25, exhortación a obtener los beneficios del ministerio celestial de Jesucristo. Leamos estos versículos 19 al 25 para comprender lo que concluye el versículo 25. Dice, así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de sus carnes. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándose los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más
tanto veis que aquel día se acerca. Hemos visto la base del texto y de qué nos está hablando. Según la interpretación de Andrew, este texto nos está refiriendo a la fe y la fortaleza en el sufrimiento. Fe y fortaleza en el sufrimiento, mismos conceptos que resalta en el capítulo que comienza desde el versículo 19 hasta el capítulo 12, versículo 29. Repito, es la introducción al tema fe y fortaleza en el sufrimiento, que comienza en el versículo 19 del capítulo 10 y concluye en el capítulo 12, versículo 29. Hemos estado hablando esta semana de la necesidad de pertenecer a un grupo pequeño. Hemos también presentado que no es cosa fácil tomar la decisión de seguir a Jesús. Y hemos hablado de que es necesario que exista y que se manifieste en nosotros. Invitación al próximo segmento. Gracias por acompañarnos en este segmento de nuestra lección. Hemos descubierto que la Iglesia no es un lugar para personas perfectas, sino para pecadores que buscan sanidad. Pero, ¿qué significa realmente ser un discípulo? ¿Es una decisión instantánea o un viaje de toda una vida? Te invitamos a que continúes con nosotros en el próximo segmento. Haz clic en el siguiente vídeo para profundizar en este fascinante tema y descubrir cómo la transformación es un proceso, no un evento. Busca el bloque 6. Bajo el título. Tema 1. Lección 2 FB. Fundamentos del edificio espiritual _ feliz para siempre Mkha Tisú. No te quedes a medias. Continúa tu viaje de crecimiento espiritual con nosotros.